Hubo un tiempo en que la calle tenía voz propia. Un silbido, un canto, el chirrido de una rueda sobre adoquines, sonidos que ya no existen, gestos que nadie repite. Esta es la historia de 8 cosas pequeñas que lo eran todo. Antes de que la ciudad aprendiera a dormirse sola, había un hombre que velaba por ella. Se llamaba Eladio, o Celestino, o Nemesio. Cualquiera de esos nombres que hoy suenan a otro siglo, porque lo son. Recorría las calles cuando el último vecino ya había cerrado los postigos, con su chuzo al hombro y el silbato colgado al cuello como si fuera una medalla ganada en silencio. No era policía, no era guardia, era algo más difícil de explicar. Era la voz de la noche. Cada hora la cantaba al aire. Las 12:30, sereno. Y ese grito ronco, alargado, rebotando entre las fachadas de piedra, era la señal de que todo estaba en orden, de que podías dormir, de que alguien, ahí fuera, caminaba despacio para que tú no tuvieras que hacerlo. Llevaba las llaves de todos los portales del barrio en un aro de hierro que pesaba como una condena. Cuando Pilar, del segundo, llegaba tarde de casa de su hermana, solo tenía que asomarse a la esquina y llamar en voz baja: «Sereno». Y él aparecía, sin prisa, con esa calma de quien ha visto muchas noches parecidas y sabe que todas terminan igual, en silencio. Los niños le tenían un respeto mezcla de miedo y fascinación. Algunos le dejaban una piel de naranja en el escalón, como ofrenda. Él nunca decía nada, solo recogía y seguía. No había cámaras, no había alarmas, no había aplicaciones que avisaran de nada. Solo Eladio, su chuzo y el ruido de sus pasos sobre los adoquines mojados. Cuando llegaron los porteros automáticos, nadie hizo un discurso. Un día estaba, al siguiente no. Y la noche, de repente, quedó sin voz. Antes de que abrieran los ojos, ya estaba en la calle. El carro de Abundio aparecía por la esquina cuando el cielo todavía no sabía si iba a ser de día. Las ruedas sobre los adoquines hacían un ruido peculiar, un traqueteo irregular que los vecinos reconocían incluso dormidos. Era la primera señal de que el mundo seguía girando. El burro se llamaba Canelo, marrón, paciente, con esa sabiduría tranquila de los animales que han hecho el mismo recorrido tantas veces que ya no necesitan que nadie los guíe. Conocía cada parada. Se detenía solo frente a los portales donde había clientas. Carmen bajaba descalza en verano con la jarra de loza blanca que había sido de su madre. Abundio la llenaba despacio, midiendo con el cucharón de hojalata sin derramar una gota. Luego levantaba los ojos y decía algo del tiempo, de la cosecha, de si había helado por la sierra. 2 frases, 3 como mucho, y ya seguía. La leche llegaba caliente todavía. Olía a establo, a paja, a algo vivo y verdadero que hoy no existe en ningún cartón. Carmen la ponía directamente al fuego y esperaba el hervor con la cuchara lista para que no se derramara. Los niños esperaban ese momento. Aurelio, el mayor, sabía que si se quedaba cerca conseguiría la nata que sobraba. Se la comía con pan duro y azúcar, de pie junto al fogón, con los ojos todavía pegados del sueño. No había fecha de caducidad. No había código de barras. Había un hombre con un burro que llegaba cada mañana porque las familias dependían de él, y él dependía de las familias. Una cadena corta, directa, humana. Cuando los camiones de reparto y los supermercados lo hicieron innecesario, Canelo desapareció de las calles sin que nadie lo anunciara. Y el amanecer perdió ese primer sonido que lo hacía real. No se sabía cuándo iba a llegar. Eso era parte de su magia. Aparecía por el barrio 2 o 3 veces al año, siempre en días normales, siempre sin avisar. Pero su llegada se anunciaba sola. Aquella flauta de pan, ese silbido agudo y ondulante que subía por los patios interiores y llegaba hasta los pisos altos, como si tuviera voluntad propia. Las mujeres lo reconocían antes de verlo. Carmen dejaba lo que estuviera haciendo.
Rosario, la vecina del primero, asomaba la cabeza por la ventana. Alguien gritaba desde un tercer piso. ¡Que viene el afilador! Se llamaba Heliodoro. Era de Orense, como casi todos los de su oficio. Llevaba la bicicleta adaptada con la piedra de amolar montada sobre el cuadro, una construcción extraña que parecía sacada de un sueño de herrero. Se sentaba en el sillín, pedaleaba para que girara la piedra y con las manos sostenía el cuchillo contra el filo girante con una precisión que daba respeto. Las chispas saltaban, los niños se acercaban más de lo que debían. Heliodoro nunca los apartaba, solo decía «quietos» con una voz sin dureza, y ellos obedecían. Cobraba poco, a veces nada si la familia tenía apuros. Aceptaba un vaso de agua, un trozo de pan, una conversación. Vivía del camino, de la confianza, de ese acuerdo antiguo entre el que tiene un oficio y el que necesita que lo ejerzan. Los cuchillos volvían a casa distintos, más ligeros parecían, más vivos. Carmen los guardaba con otro cuidado durante unos días, como si supiera que ese filo no iba a durar para siempre. Y Heliodoro seguía calle abajo, con su silbido adelantándose a él, hasta que doblaba la esquina y desaparecía otro año más. En verano, el botijo era lo primero que se miraba al entrar a casa. Estaba en la fresquera, o colgado a la sombra en el balcón, o sobre la repisa de la cocina, con un trapo húmedo encima. Siempre en un sitio sin sol, siempre en un lugar donde el aire pudiera tocarlo. Era de barro, poroso, tosco, con ese pitorro lateral que había que usar con arte. Rosario le había enseñado a Aurelio cuando tenía 6 años. Cabeza atrás, boca abierta, el chorro fino cayendo sin tocar los labios. El que tocaba el pitorro con la boca escuchaba el mismo grito de siempre. ¡Que bebemos todos de ahí! El agua del botijo sabía diferente. Fría de verdad, con ese sabor mineral ligeramente terroso que ningún vaso de grifo ha conseguido imitar. Era la refrigeración por evaporación. El agua se filtraba lentamente por los poros del barro y al contacto con el aire seco se enfriaba sola, sin electricidad, sin motor, sin ruido. Antonio llegaba del trabajo con la camisa pegada a la espalda y lo primero que hacía era coger el botijo. Bebía largo, con los ojos cerrados, como si aquello fuera algo más que agua. Luego lo dejaba con cuidado, sin golpearlo, porque el barro se rompe y un botijo roto en pleno agosto era una pequeña tragedia doméstica. Antes de usarlo por primera vez, había que curarlo, llenarlo con agua y un chorrito de anís, dejarlo reposar. Un ritual breve, casi íntimo, que le daba carácter al recipiente antes de que empezara a servir. Hoy existe como objeto decorativo, como recuerdo en una repisa, pero hubo un tiempo en que era lo más necesario de la casa cuando llegaba el calor, y el agua que guardaba sabía de algún modo a todo aquello. Ya volvemos al video, pero antes, cuéntanos, ¿de dónde eres y qué es lo que más extrañas de aquellos años dorados que vivimos? Te leemos en los comentarios. La cocina nunca estaba fría. Ese era su primer secreto. Antes de que nadie se levantara, Carmen ya estaba delante de ella. La económica, la llamaban, aunque de económica no tenía nada si se medía en esfuerzo. Una plancha de hierro pesada, oscura, con sus hornillas de distintas temperaturas y su vientre lleno de carbón que había que encender cada mañana desde cero. Carmen lo hacía sin pensar. Papel de periódico arrugado, astillas finas, las brasas del día anterior si quedaba algo aprovechable. Soplaba despacio, con esa paciencia que no se aprende en ningún sitio, hasta que el fuego cogía cuerpo y la plancha empezaba a calentarse con un chasquido sordo que llenaba la cocina de presencia. En invierno era una bendición. El calor que irradiaba aquella monstruo de hierro templaba toda la estancia, y los niños desayunaban pegados a ella, con las manos extendidas hacia la plancha como si rezaran. En verano era otra cosa. Carmen sudaba desde las 7 de la mañana y no paraba hasta que el último plato del mediodía estaba servido. Cocinaba todo sobre esa superficie. El cocido a fuego lento en el centro, donde el calor era más intenso. La leche en un lateral, controlando que no subiera.
el pan de ayer tostándose en el borde más suave. Cada zona tenía su uso, y Carmen los conocía todos sin haberlos estudiado nunca. El hollín se acumulaba. Las cenizas había que sacarlas cada mañana en un cubo de zinc. El carbón se almacenaba en el cuarto trastero y Aurelio lo subía en espuertas que le dejaban las manos negras. Nadie llamaba a eso sacrificio. Era simplemente la mañana. Era simplemente Carmen, de pie, frente al fuego, haciendo que todo lo demás fuera posible. Salían después del desayuno y no volvían hasta que el hambre los traía. Aurelio tenía 7 años la primera vez que bajó solo. Carmen le abrió la puerta, sin preguntar a dónde iba. Él tampoco lo sabía. Eso era exactamente el plan. La calle era otro mundo. Un mundo sin techo, sin normas precisas, sin adultos vigilando cada paso. Los niños del barrio se encontraban solos, sin cita previa, porque todos sabían que a esa hora estarían ahí. En la plaza, en el descampado del final de la calle, en los escalones del portal de enfrente. Jugaban con lo que había. Una pelota de trapo cosida por alguna abuela, palos, piedras planas para el trueque, latas vacías que hacían las veces de todo. La imaginación llenaba los huecos que los juguetes no podían cubrir, porque los juguetes escaseaban y nadie lo vivía como una carencia. Si un niño hacía algo peligroso, cualquier adulto que pasara lo frenaba. No con crueldad, con la autoridad natural de quien forma parte de una comunidad. Esa vigilancia colectiva, invisible y eficaz, era el sistema de seguridad del barrio. Carmen no sabía exactamente dónde estaba Aurelio, pero sabía que alguien lo sabía. Volvían con las rodillas peladas, la ropa sucia, el pelo revuelto, con historias que contar y una sed que el botijo resolvía de un sorbo largo. Carmen los miraba, evaluaba los desperfectos y si no había sangre visible, no decía nada. En aquella libertad descuidada y real aprendieron cosas que ninguna clase enseña. A negociar, a perder, a inventar, a caerse y levantarse sin que nadie corriera a ayudarles. La calle los educó y ellos ni siquiera lo sabían. Cuando llegaba el frío de verdad, la familia se encogía hacia adentro. No había calefacción central, no había radiadores. Había una mesa camilla en el centro del salón, una falda de tela gruesa que llegaba hasta el suelo, y debajo, el brasero. Un cuenco de hierro lleno de picón encendido que calentaba las piernas, mientras el resto del cuerpo aprendía a ignorar el frío. Encenderlo era un ritual que pertenecía a Antonio. Preparaba el picón en la cocina, esperaba a que las brasas perdieran la llama viva, pero conservaran el calor, y lo trasladaba al brasero con unas tenazas, despacio, sin derramar ceniza. Luego lo colocaba bajo la mesa y extendía la falda con cuidado. Entonces la familia se sentaba. Rosario con su costura, Carmen repasando ropa, Antonio con el periódico doblado en 4, Aurelio y su hermana pequeña, Visitación, haciendo los deberes con los pies casi tocando el brasero, compitiendo en silencio por el sitio más caliente. Nadie hablaba mucho. La radio sonaba de fondo, aquella voz lejana y entrecortada que a veces se perdía entre interferencias. El olor del picón impregnaba la ropa, los cojines, las cortinas. Era un olor que hoy, si alguien lo encontrara en algún rincón del mundo, lo llevaría de golpe a aquella habitación. Las habitaciones permanecían heladas. Solo existía ese círculo de calor compartido, esa isla de temperatura humana en medio del invierno. Salir de debajo de la mesa camilla para ir a la cama era un acto de valentía menor que se repetía cada noche. Visitación siempre esperaba a que alguien fuera primero. Y el brasero se iba apagando solo, despacio, hasta que solo quedaban cenizas blancas y el frío volvía a ser el dueño de la casa. Esta España ya no existe, pero sigue aquí, en algún lugar entre la memoria y la piel. ¿Dónde creciste tú? ¿Qué recuerdo de aquellos años todavía te acompaña? El olor de algo, el sonido de una calle,
¿Una voz que ya no está? Cuéntanoslo en los comentarios, porque estos recuerdos no desaparecen del todo mientras haya alguien que los nombre.